Cleveland, Ohio, 1863. Un comerciante agrícola de 24 años quiere apostar su futuro en una industria casi inexistente. Pero tiene que convencer a sus socios. Duplicamos las ganancias cada año con el comercio agrícola. ¿Por qué quieres apostar al petróleo? Ingresar ahora al mercado del petróleo Requeriría un capital que no tenemos y riesgos que no podemos correr. John. Si este joven emprendedor se equivoca con el petróleo, los Estados Unidos nunca obtendrán las ruedas. Los plásticos que nos rodean desaparecerán. Y el mundo no dependerá del Medio Oriente para la energía. Esta es la historia de John D. Rockefeller, la saga del petróleo y la asombrosa historia de un hombre legendario. Hombres legendarios. Es 1859. John D. Rockefeller y su socio de negocios Maurice Clark administran un negocio agrícola en Cleveland, Ohio. Pero ese año, un descubrimiento sentará las bases para una nueva industria y hará de Rockefeller uno de los hombres más ricos de la historia. ¿Cómo sugieres que construyamos una refinería rentable? No tenemos petróleo cerca. Lo traeremos a nosotros. No es científico ni inventor. Rockefeller entiende de dinero y de mercados. Son conocimientos que transformarán el mundo, pero que surgieron de la necesidad de sobrevivir. John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, hijo de una bondadosa madre bautista y un padre curandero llamado Diablo Bill. Su padre era un personaje sospechoso, era un comerciante de caballos, para algunos un ladrón de caballos. El padre de John vive al margen de la sociedad y la familia es muy pobre, lo que obliga a Rockefeller a crecer rápido. Su padre los abandonó y le dijo a su hijo que nunca confiara en nadie, ni siquiera en él. Para salir adelante, se convierte en un experto en hacer dinero, incluso de sus amigos. Rockefeller tenía un espíritu que yo llamaría de emprendedor innato y compraba golosinas por kilo, las dividía y se las vendía a sus compañeros con una ganancia. A los 10 años, le presta $50 a un granjero local. Cuando le devuelve toda la suma más intereses, Rockefeller descubre cómo puede funcionar el dinero antes que nadie. Tenían la motivación para destacarse, en parte para mostrarlo a su padre o presumir. En 1853, a los 14 años, la familia se muda a las afueras de Cleveland, Ohio. 2 años después, Rockefeller se inscribe en una clase de contabilidad. Él obtuvo un trabajo de comisionista mercantil vendiendo productos agrícolas. El talento de Rockefeller es el negocio de los negocios mismos. Administrando dinero. Yo diría que él prácticamente nació para ser contador. Demuestra que aspira a ser un verdadero hombre de negocios, un peso pesado, desde el principio. Para su cumpleaños número 20, Rockefeller está inquieto y se abre camino solo. Toma prestados $1000 y con su socio, Maurice Clark, inicia una compañía que vende productos al por mayor. Organizaba la compra y venta de productos agrícolas que compraba de granjeros para venderlos a cadenas de mercados. Pero 1859 es también el año en que se descubre petróleo en Titusville, Pensilvania, y pone en marcha la primera gran fiebre por el petróleo. El petróleo fue considerado un estorbo por mucho tiempo. Se topaban con él y lo desechaban o trataban de deshacerse de él, pero por esa época la gente descubrió cómo refinarlo. El producto refinado llamado querosén reemplazó al aceite de ballena que usaban las lámparas. Antes de la electricidad era la fuente de luz en los Estados Unidos y transformó el país por completo. Grandes cantidades de querosén hicieron que los Estados Unidos puedan mantener sus luces encendidas por más tiempo, lo que disparó la demanda de petróleo. Titusville explota.
aumentando su cantidad de residentes de 250 a 10,000 en solo 5 años. Pero Rockefeller aún se dedica al negocio agricultor, hasta que nota algo sobre el nuevo mercado petrolero. Rockefeller observó el mercado petrolero y notó que el precio del crudo fluctuaba en un rango de 10 centavos el mínimo hasta $20 cada barril. Una cosa está clara para Rockefeller. Extraer el petróleo en crudo, como se venía haciendo, es un negocio riesgoso. La inversión inteligente es comprarlo refinado y venderlo luego de que sale de la tierra. Con la creciente demanda de iluminación con querosén y la ampliación de los usos del petróleo para calefacción o asfalto de rutas, una economía basada en el petróleo es el próximo paso. Cuando la guerra civil irrumpe en 1861, emerge una nación más mecanizada. Y con ella, aún más usos para el petróleo. Pero si la compañía de John Rockefeller no sobrevive a la guerra civil, tal vez Teddy Roosevelt nunca rompería los monopolios. Y todo, desde el nylon hasta la mitad de los electrodomésticos de su hogar, no existirían. 1864. La guerra civil golpea duro a la nación durante 3 años. Pero la guerra también expande la infraestructura del país. Se despliegan más de 35,000 kilómetros de vías férreas para transportar tropas, armas y suministros. Rockefeller ve una forma rentable de explotar eso. Rockefeller vio una industria que era realmente bastante caótica. Y ahí dijo, oh, yo puedo hacerlo mucho mejor. En lugar de cavar nuevos pozos de petróleo, es el primero en consolidar y optimizar cada parte de la industria. Aquí mismo, en nuestro patio trasero. Las vías de ferrocarril lo hicieron posible. El petróleo crudo extraído en Pensilvania será llevado a Ohio para refinarlo, y luego a Nueva York para venderlo como querosén para lámparas, su uso principal en la época. Él vio que ahí había una gran demanda de querosén y también que la gente lo consideraba un producto tan valioso que lo creía una necesidad. Pero no todos sus colegas querían correr ese riesgo. Los costos en transporte anularían las ganancias del refinamiento. El ejército de la Unión está ampliando los ferrocarriles. Y caballeros, creo que nosotros obtendremos las ganancias. En 1863, Rockefeller convence a su socio a iniciar Andrews, Clark y compañía para refinar y comercializar productos del petróleo. Rockefeller tuvo la visión y se dio cuenta de que las refinerías más grandes eran las más eficientes y para lograr reducir los costos había que hacer todo más y más grande. Para hacer todo en grande, él apuesta en grande. Pide un préstamo de $100,000 para comprar a los competidores pequeños. ¿Le pediste un préstamo de $100,000 al banco, John? Rockefeller sabía que era un riesgo excesivo, pero como muchos emprendedores, vio una oportunidad y la tomó. Pero sus apuestas generan roces con sus socios. Tu sed de deudas no tiene lugar en este negocio. En 1865, justo antes de terminar la guerra, los dos socios se enfrentaron en una competencia de ofertas por el control de la compañía. $68,000. No más rápido que tus informes de gastos y tus cobardes tácticas de negocios, Maurice. 70,000. $72,500. Rockefeller oferta cada centavo que tiene para comprar a su socio. No lo superaré. La refinería es tuya. Cuando John D. Rockefeller supera la oferta de Maurice Clark, se convierte en el rey del petróleo de Cleveland. Pero es solo el comienzo. De 1859 a 1870, la producción de petróleo crudo en los Estados Unidos va de 2,000 barriles al año a más de 4 millones y 1 de cada 10 es producido por Rockefeller. Un año más tarde, en 1870, Rockefeller, de 31 años, consolida sus adquisiciones en una compañía enorme, Standard Oil.
La compañía produce cerca de un tercio del petróleo de Estados Unidos hacia 1870 y la demanda de iluminación con querosén sigue creciendo. La compañía Standard Oil se volvió un gigante. Era la empresa más grande de los Estados Unidos. Un año después, Rockefeller continúa consolidándose y compra 22 de sus 26 competidores de Cleveland en solo 3 meses. La gente lo llama la masacre de Cleveland. Y él dijo, te daré efectivo o te daré acciones en Standard Oil. Te aconsejo que tomes las acciones. Si lo haces, tendremos tanto éxito que serás más rico de lo que jamás soñaste. Pero el 18 de septiembre de 1873, el poder del imperio de Rockefeller es puesto a prueba. Con la caída de la bolsa de valores, 10.000 negocios quedan en quiebra. Y el país cae en una profunda depresión. A medida que la economía se derrumba, Rockefeller compra más refinerías en crisis en Pittsburgh y Filadelfia. Standard Oil ahora tiene una cobertura nacional. El 40% de los vagones de ferrocarril de los Estados Unidos lleva productos de Standard Oil. Con esta ventaja, Rockefeller intenta forzar a los ferrocarriles a bajar el precio del transporte, pero la línea ferroviaria más grande del país, el ferrocarril de Pensilvania, quiere elevar sus tarifas. La respuesta de Rockefeller es rápida.